Queremos saludarles, mis apreciados hermanos y amigos, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso a la escuela sabática. Una vez más nos encontramos en este precioso día con el pastor Fabio Mejía, pastor del distrito Galán. Pastor, bienvenido a nuestro set de grabación. Muchas gracias, mis hermanos y Pastor Ángel, por brindarme la oportunidad de compartir con esta linda comunidad que sigue de antemano el estudio de esta maravillosa lección en el libro de Marcos, que hoy podemos disfrutar y será una experiencia maravillosa de crecimiento espiritual para nuestras vidas. Gracias, pastor. Lección número 2 para el 13 de julio, titulado Un día en el ministerio de Jesucristo. Pastor, como es costumbre en nuestro programa, pedimos la bendición de Dios a través de una oración antes de comenzar. ¿Qué tal si tiene el privilegio, pastor? Vamos a orar. Querido Dios, qué bendición dirigirnos a ti en esta hora para pedirte que al abrir tu palabra y estudiar la lección de esta semana, tú puedas orientarnos y podamos sacar mensajes de vida eterna en Cristo Jesús. Permita que cada uno de los que mirarán, escucharán este mensaje, puedan ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Guíanos, acompáñanos y dirígenos en Jesús. Amén. Durante la semana pasada, mis apreciados hermanos y amigos, pudimos visualizar algo acerca de Marcos. Cómo después de ser un misionero fracasado, se convirtió en un misionero apreciado por el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. De igual manera, pudimos visualizar cómo hizo la introducción a su libro y cómo proyectó el libro de los 16 capítulos del Evangelio según San Marcos. Durante esta semana vamos a seguir estudiando el capítulo 1. Hay diferentes tópicos como los evangelistas comienzan el ministerio de la vida de Jesús en la tierra, pastor. Por ejemplo, Mateo lo presenta en el Sermón del Monte, en esta exposición magistral de la palabra de Dios. Lucas, pastor, por lo contrario, lo presenta en la sinagoga de Nazaret, lugar donde se había criado. Por otro lado, Juan lo presenta en las bodas de Canaán, realizando un gran milagro. Sí, Señor. Sin embargo, Marcos lo presenta con el llamamiento de dos de los discípulos, en especial Pedro y su hermano Andrés, mi paz. Háblanos un poco acerca de esto. Bueno, mi pastor, es un mensaje muy bonito y apreciada comunidad que nos escucha, porque la lección del domingo nos refiere a una palabra muy importante que ha tenido eco en muchos corazones, y la palabra es sígueme, sígueme. Es la frase o la palabra que llegó a la profundidad del corazón de estos pescadores. Y quiero llamar la atención para leer precisamente el pasaje bíblico que nos hace mención de dicho acontecimiento, y es el libro de Marcos capítulo 1 del versículo 16 al 20. Entonces la palabra de Dios dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, lo siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaba en la barca, remando las redes. Y enseguida los llamó, y entonces, dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Es un cuadro maravilloso, pastor. Es un cuadro extraordinario, porque vemos allí dos personajes. Unos pescadores que tenían solo ¿qué? Redes. Y otros pescadores como económicamente mejor, porque tenían la barca. Habían, en estos momentos, bueno, acá en el Tolima, que nosotros manejamos, lo que más manejamos es una atarraya. En algunos sectores le llamamos el chile,
así se le llama como muy Casual. casualmente, pero en ese tiempo eran redes que abarcaban bastantes metros, con dificultad los extendían. Entonces hay dos grupos, uno que está extendiendo la red y no tiene barcas, pero hay otro grupo que más adelante se los encuentran, pero esos sí tenían barcas. O sea que habían unos como económicamente mejor que otros. Y eso es normal en lo que nosotros vemos en el diario vivir. Y entonces, esto nos muestra, primero, que Dios llama a cualquier persona. Personas económicamente de un nivel económico bajo o de un nivel económico alto. Pero a toda la población le dice ¿qué? Le dice, sígueme, sígueme. Y lo interesante en este cuadro es que estos dos grupos de personas no tienen temor de dejar lo que estaban haciendo. Entonces los primeros llamados les dice sígueme y dejan sus redes. Pero los segundos llamados dejaron redes y barcas. Y me llama la atención la lección del domingo porque finaliza diciendo ¿qué tienes que dejar o qué estás indicado a dejar para seguir a qué? Seguir a Jesús. Pastor Ángel, y en todo el ámbito que nosotros manejamos, nosotros como pastores tenemos que dejar algunas cosas para seguir avanzando en las manos de Dios. Pero también si le hablo a un hermano de iglesia que está allí presente, es posible que alguno que tenga económicamente un plan empresarial, pero que no puede avanzar porque quizás le impide el sábado o que le impide. Bueno, pero ¿qué estás dispuesto a abandonar, a dejar por seguir a Cristo Jesús? Y este ejemplo de estos hombres nos llena de motivación, como no tuvieron temor. La Biblia nos registra que titubearon, que le dijeron, pero ¿y usted cuánto sueldo me va a poner? ¿De dónde voy a ganar? ¿Y ahora yo cómo voy a sostener mi familia? Sino que al llamado de Jesús, sígueme, Le obedecieron. y obedecer. Pastor, bien interesante, mis apreciados hermanos, como en el instante, una palabra que aparece constantemente en los evangelios, cuando Jesús llama a una persona, en el instante le siguieron. Bueno, después de que esos 4 discípulos le siguieron, Jesús llegó un sábado a la iglesia, ¿cierto? Lo registra ya en aquella época no a la iglesia, sino a la sinagoga, una casa pequeña, una casa de oración, una casa de estudio, la sinagoga. Y dice que llegaron a esa sinagoga que se encontraba en Capernaum. De antemano, pastor, en los tiempos de Jesús habían más de 250 sinagogas en toda Judea. Así que llegaron y como era costumbre, dentro del sistema de la sinagoga, después de algunas secciones de oración, algunas invocaciones de la Shema, alguien se paraba a leer parte de la porción de las Sagradas Escrituras y después de leerla hacía una corta explicación. La palabra de Dios dice que probablemente está implícito en el versículo 22 del capítulo 1 que Jesús le correspondió la explicación y tal vez la lectura. Dice que cuando lo hizo Jesús se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, Señor Jesucristo, mi pastor, como Lucas lo dice allá en el capítulo 4, como era su costumbre, se acercó a esa sinagoga ese sábado y tomó parte de las Sagradas Escrituras, leyó las Sagradas Escrituras, explicó las Sagradas Escrituras y dice que la gente quedó asombrada. Yo me imagino un sermón de los labios de Jesús, ¿cierto? Por la profundidad, por la sencillez, pero también por esa conexión que había entre la palabra hablada y la palabra vivida, ¿cierto? O la palabra aplicada, la praxis, ¿cierto? Pastor, y el Espíritu Santo trabajando, ¿no? Usted ha visto, yo he vivido algunos sermones maravillosos donde usted siente que está eso, no se escucha nada, están allí. ¿Cómo serían esos sermones? Tremendo. Tremendo. Pero hay algo bien interesante, pastor. Ahí dentro de la congregación había un endemoniado, ¿cierto? Y cuando el endemoniado ve a Jesús, me llama la atención, mis apreciados hermanos, porque el endemoniado reconoce quién es Jesús. Y me llama la atención, pastor, porque los discípulos
hasta el fin de los días no reconocieron quién era Jesús, hasta el fin del ministerio, ¿cierto? Dudaban de quién era Jesús, ¿cierto? No creían quién era Jesús. Sin embargo, esta persona endemoniada dice que automáticamente ve a Jesús, le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que eres el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate. Entonces, mi apreciado pastor, aquí hay unos asuntos interesantes. Primero, una gran exposición de la palabra de Dios de parte de Jesús. Segundo, la admiración de las personas que escucharon a Jesús. Y tercero, de pronto el comezón que causa las palabras de Jesús delante de una persona que estaba endemoniada. Recordemos que Jesús es eterno. Y cuando hablamos de un endemoniado, hablamos de una persona, pastor, que su mente fue poseída por un demonio. Por un demonio. Un demonio. Pero ese demonio, antes de ser demonio, pastor, fue un ángel, ¿cierto? De los que estaban en el cielo, de los que Luzbel hizo la rebelión para convertirse en Lucifer y recogió la tercera parte de los ángeles del cielo y están en la tierra. Pero ya no convirtió en ángeles, sino en demonios, ¿cierto? En ángeles de oscuridad. Ahora uno de esos demonios había tomado la mente de un hombre completamente. Y cuando ese demonio que estaba en la mente de ese hombre ve a Jesús, automáticamente lo reconoce, ¿cierto? Lo reconoce que es el Hijo de Dios. Pero pasa algo bien interesante en esto de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cierto? Pasan, yo creo que algunos asuntos interesantes. Uno, que lo haya reconocido. Dos, la autoridad que tiene Jesús al mandarlo a callar, porque todavía no era el tiempo en que se supiera que Jesús era el Mesías. Pero tres, pastor, todos los encuentros que Jesús tuvo con endemoniados, en todos salió victorioso, ¿cierto? Aunque fuera una legión, aunque fueran 7, aunque fueran 100, Jesús los venció en el cielo, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Pero también los venció acá en la tierra. No hay temor frente a ellos. Total, así es, mi apreciado pastor. Pero Jesús sigue ese sábado, ¿cierto? Hay algo bien interesante del cual vamos a hablar. Vamos a estar hablando estos sábados. Y es que Jesús no solo va a la sinagoga. Y Jesús no solo va por la mañana a enseñar, sino que tal vez tomó el almuerzo y en horas de la tarde siguió su ministerio. Ya no un ministerio de predicar y enseñar ahorita, sino un ministerio práctico, ¿cierto? Y va a un evento que es bien chistoso porque las suegras de antemano tienen como... Hay muchos chistes acerca de la suegra, pastor, ¿cierto? Y casi todos los chistes presentan a la suegra como algo malo, ¿cierto? Pero Jesús le sanó la suegra a Pedro. Le sanó la suegra a Pedro. Fue un acontecimiento maravilloso. Eso lo registra Marcos 1, 29 al 34. Permítame leerle específicamente el texto bíblico. Dice, al salir, estamos hablando que primero estuvo allá donde estuvo el endemoniado, el que estaba poseído, lo que usted estaba diciendo. Entonces salió de allá de la sinagoga y ahora va, ¿qué hacer los sábados por la tarde? Oye, nos vamos a descansar a la casa. Aquí hay un ejemplo bíblico de evangelismo tremendo para qué hacer los sábados por la tarde cuando termina el programa de la mañana. Pues Jesús dice que al salir de la sinagoga fueron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente se le pasó la fiebre y los servía. O sea, inmediatamente se sanó, comenzó a servirle ¿a quién? A Jesús. Entonces, es un cuadro interesante, muy maravilloso. Y usted dice, sí, las suegras, gracias a Dios a las suegras que nos dieron una buena mujer y bendición por ella. Y aquí en este cuadro podríamos hablar, el yerno le sirvió de bendición. Porque fue el puente, fueron con Jesús. Ellos estaban en la sinagoga y fueron y estuvieron allá. Y claro, llegaron y hay que llevar.
Bueno, viene a mi mente, es posible que tu suegra no sea adventista, Un familiar. un familiar. ¿Cómo sirves de puente? Y en un momento de escasez de salud, cómo Dios obra y de una vez hace de que la suegra comience a servirle a Jesús. Eso es un cuadro maravilloso, Pastor Ángel. Y no dudemos, tenemos algún familiar que todavía no ha llegado a los pies de Jesús. Hermanos, nosotros somos los puentes para llevar a Jesús a esos hogares, a esas familias, a esas personas. Aquí implica la suegra. Es posible que hoy para algún oyente, alguno que nos ve diga, mi suegra no ha creído todavía en Dios. Pues hay que trabajar. Dios obró con la suegra de ¿quién? De Pedro. De Pedro. Y puede obrar con tu suegra. Pero es posible que no sea tu suegra, sea tu suegro, sea un vecino, una vecina, bueno, a un ser que usted. Pero me encanta saber cómo Dios obró. Fue un ministerio, un trabajo evangelístico de sábado de tarde, de irse después de salir de la sinagoga, vamos a visitar alguna familia, y cómo Dios obró, cómo Jesús sanó, y después de sanar a la suegra de Pedro, la suegra de Pedro de una vez dijo, pues no me queda más que ¿qué? Que servirle a quién, al que me ha sanado. Yo creo, pastor, que en ese tema de la enfermedad, podemos rescatar que Dios utiliza las situaciones que los seres humanos están viviendo para acercarlos al camino, ¿cierto? Para bien. Una situación económica, una quiebra económica, una situación de salud, una situación de muerte, una situación de accidente. Es un momento oportuno para llevarle a la persona a Jesucristo, porque la persona está como más asequible, podríamos decir, a la palabra de Dios. Ahora, mi pastor, una vida de enseñanza admirable, dice Marcos, enseñanza admirable, y una vida llena de poder del Espíritu Santo, porque inevitablemente Jesús la sanó, pero fue una obra a través del Espíritu Santo. ¿Cómo se logra, cierto? ¿Cómo se logra? Me llama la atención porque Marcos capítulo 1 registra cómo se logra, pastor. Versículo 35, un texto muy conocido por todos nosotros, ¿cierto? Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y ahora, ¿cómo está nuestra vida de oración, pastora? Total, sí. Yo cuando leía el texto, que es muy conocido, muy predicado, muy enseñado, ¿cierto? Y la hermana White le añade por allá en el camino a Cristo un pensamiento, ¿cierto? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿cierto? Sacaba tiempo y necesitaba conectarse con Dios, ¿cuánto más nosotros, pecadores, ¿cierto? Débiles, carcomidos por el pecado, y después de tantos años de maldad sobre la tierra, necesitaríamos también de la oración, ¿no? Así que vamos a rescatar algunas cosas. Primero, de que Jesús lo hiciera muy de mañana. Y uno lo puede hacer, pastor, a las 10 de la mañana, uno lo puede hacer a las 8 de la mañana. Pero usted sabe que a las 8 de la mañana, cuando uno se para a orar nomás ya a las 6 de la mañana, el vecino habla, pasa el de la mazamorra, pasa el que está vendiendo plátanos, ya el vecino ha colocado el bafle, ¿cierto? El equipo de sonido, los hijos ya corren para un lado, la esposa hace sonar la gacha ya en la cocina, ¿cierto? Se abre la puerta, se cierra la puerta, pasa el carro, pita, y esa situación hace que la persona se desconcentre en la oración. Sucede de todo. Sucede de todo. A diferencia, pastor, que cuando uno se para a las 4 de la mañana, ¿cierto? Y la esposa está durmiendo, los hijos están durmiendo, el vecino está durmiendo, el de los plátanos no está pasando, el de la mazamorra tampoco, y hay un silencio especial, ¿cierto? Entonces yo creo que el hacerlo muy de mañana no es tanto como el decir, bueno, es que hay que hacerlo por el horario, ¿cierto? Porque hay una mística en el horario, ¿cierto? No, porque las 24 horas son de Dios, ¿cierto? Yo creo que no es la mística del horario, sino es buscar la forma. El espacio de tranquilidad. El espacio de tranquilidad. Es lo mismo cuando uno dice que Jesús salía al huerto, ¿cierto? O sea, al campo, a un lugar de árboles, ¿cierto? Uno cuando tiene la oportunidad, pastor, de ir al campo y se levanta en horas de la mañana y está solo el cantar de los pajaritos y tiene ese estudio personal, esa meditación o esa oración, es algo especial.
¿cierto? Sí. Es algo inevitablemente, es algo especial. Pero aparte de esto, pastor, Lucas le añade otro elemento, ¿cierto? Cuando nosotros vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 6, y este texto es maravilloso, me llamó mucho la atención, el versículo 12, ¿cierto? Muy conocido, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando, ¿verdad? Entonces, porque nos enseña que Jesús es un hombre de oración, nos enseña que el monte o el campo es algo propicio para orar, nos enseña que las horas de la mañana es un espacio de tranquilidad para orar, pero ahora me presenta a mí un reto en cuanto al tiempo, ¿cierto? Y yo pensaba, pastor, y quiero animarles, mis apreciados oyentes, para que ustedes mediten cuánto tiempo estamos orando, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo estamos orando? Sería bueno que hiciera el ejercicio. En tu oración en horas de la noche colocaras no sé, un cronómetro y te dieras cuenta. Muchas veces nos damos cuenta, pastor, que oramos 30 segundos, 50 segundos, ¿cierto? Hace algunos años yo leí una encuesta donde decían que los pastores de la iglesia oran 5 minutos y los líderes oran entre 1 y 3 minutos diarios, ¿cierto? Y la encuesta la hacían entre varias iglesias y mostraban otras iglesias que tenían mucho más espacio sus líderes en oración y sus miembros en oración, ¿cierto? Y uno decía, caramba, somos el pueblo de Dios, tenemos el conocimiento del cielo, pastor, y estamos quedando corto en ese tema de la oración. Pastor, y permítame añadirle algo allí. Una vez tuve una entrevista en una visita con un hermano y me llamó la atención lo que él me dijo. Y de ahí para acá he tratado de ponerlo en práctica en mi vida. Normalmente nosotros nos levantamos a 10 horas de la noche para ir a atender una necesidad fisiológica. Y él decía, no es la necesidad fisiológica, es que Jesús te está levantando para que ores. Y yo lo tomé en mi vida, porque de verdad a veces nos paramos, vamos al baño y corremos y nos acostamos. O sea, sí, es la parte también fisiológica, ¿no? Es real, pero, hombre, yo he tratado de poner eso en práctica en mi vida. Me levanto, a veces uno se levanta a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y briega para conciliar. ¿Por qué no tomas ese espacio para orar donde su esposa está durmiendo? ¿Por qué no coloca la mano sobre su esposa y ora por su esposa? ¿Por qué no coloca las manos sobre sus hijos y ora por sus hijos? Eso es un cuadro bonito. Yo he tratado de experimentarlo, pero es un momento de tranquilidad donde estamos diciendo un espacio bonito. Y yo dije, bueno, aunque es una necesidad fisiológica, Dios también me está levantando. Y qué bueno poder tener un espacio bonito en oración. Ahora, mi pastor, hay algo bien interesante y es que Marcos es el evangelio de la acción. O sea, Marcos no hace énfasis, no se amplía en muchas otras situaciones que se amplió, digamos, Mateo o Lucas, sino que Marcos trata de decir, bueno, Jesús hizo esto, inmediatamente hizo esto, inmediatamente hizo esto, inmediatamente hizo esto. O sea, notamos, en el capítulo 1 ya estamos viendo una serie de eventos, ¿cierto? Vemos el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, el principio del ministerio de Jesús. Jesús sana a una persona con espíritu inmundo, ¿cierto? Jesús sana a la suegra de Pedro, solo en el capítulo 1. Y ahorita Jesús sana a un leproso. Pero en medio de todos esos milagros que solo acontecen en el capítulo 1, me llama la atención que Marcos vaya dicho muchas ocupaciones, mucho trabajo, mucha acción, pero Jesús era un hombre de oración, ¿cierto? Porque a veces sacó tiempo para orar. O sea, Marcos dijo, mire, aunque vamos a hablar de acción, pero realmente esa acción no se logra si no hay una vida de oración, ¿cierto? Y yo creo que nosotros a veces cuando corremos con el tiempo, pastor, lamentablemente lo que más desplazamos es la vida espiritual, ¿cierto? Si tienes que levantarte mañana temprano, ¿qué haces? No, pues no alcanzo a leer la lección, ¿cierto? O no alcanzo a estudiar. O oremos de rápido porque nos cogió la tarde. Pero pastor, si usted tiene una cita médica, ¿a qué hora llega? Puntual. Pero a veces el tiempo para el encuentro con Dios lo hacemos como de retazos. Total. Si nos sobra, si queda el espacio, ¿cómo sacamos nosotros ese espacio
y cómo Dios nos enseña a sacar el tiempo adecuado para tener un encuentro con Dios. Ahora, pastor, el capítulo 1 de Marcos termina hablando de Jesús sanando una lepra, ¿cierto? Una enfermedad muy conocida en aquella época. Hoy en día se conocen como el síndrome o la enfermedad de Hansen, pero en aquella época era la lepra, muy conocida. Símbolo de pecado de antemano, pastor. Háblenos un poquito del tema. Bueno, pastor, allí del versículo 40 en adelante, en el capítulo 1, nos habla de esa parte. Quiero resaltar allí algunos puntos específicos de esta situación. Cuando Dios sana al leproso, pero voy al final de la lección, dice, ¿cómo podemos ser cuidadosos para no hacer cosas que obstaculicen la difusión del evangelio? Y aquí, ¿qué fue lo que hizo el leproso que obstaculizó este proceso? Fue que comenzó a difundir su sanidad. Y eso llevó a que comenzaran a coartar, a impedir que Jesús siguiera obrando así con todos los milagros. Y usted, acá donde relatábamos, me llama la atención porque hay una parte del versículo 32 donde dice Jesús sana a muchos enfermos. O sea, Jesús estaba haciendo un ministerio tan poderoso, pero tenía sus enemigos. Y en este momento, el leproso parece que no pudo quedarse callado. Pero eso afectó, porque comenzaron a como a cerrarle puertas. Porque es triste, me parece tan duro que cuando recibimos bendiciones, y pasa muchas veces le clamamos a Dios para que Él nos sane, y después de que nos sana, lo dejamos. Sí, yo creo, pastor, que es como manejar la línea de tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ocurrió las bodas del milagro de Canaán, ¿cierto? Jesús le dijo a María, es que todavía no ha llegado mi hora, ¿cierto? Sí. O sea, como que había un cronograma, ¿cierto? Había un cronograma. Y de pronto este milagro se hubiera hecho el último año, pues lo que tenía que haber hecho el leproso era publicarlo, ¿cierto? Como hizo con María Magdalena, con la mujer que estaba allá, la mujer samaritana, qué pena, ¿cierto? Le dijo, vaya, cuéntenle a todos, ¿cierto? Sí. A todos los de Samaria, ¿cierto? Y ella salió y lo hizo. Pero aquí está comenzando el ministerio de Jesús, ¿cierto? Y no podían revelarlo. No, porque dentro del plan estaba el año del comienzo del ministerio, el año de la ascensión, y el último año iba a ser el de la oposición y la muerte, ¿cierto? Y ya iba a comenzar la oposición. Por eso Jesús le dijo, no le digan nada. No, ahí comenzó. Porque si seguimos leyendo hoy, lo vamos a ver, entonces ya comenzaron a oponerse, ya comenzaron a pasar tal situación. Pero también es aplicable ahorita, pastor. ¿Qué estamos haciendo nosotros que obstaculiza la predicación del evangelio? La predicación del evangelio. Es cómo mirar. Y esto es una reflexión para cada uno de nosotros, hermano. ¿Qué hacemos nosotros que obstaculiza, que retrasa ese plan de predicar el evangelio? Aunque ahorita está para que podamos darle el sonido a la trompeta con todo, no tenemos temor, pero hay cosas que humanamente tú puedes mirar y decir, yo en esto no ayudo a empujar, sino que más bien retrocedo. Pues mis apreciados hermanos, hemos estado estudiando el capítulo 1 del libro de Marcos, un capítulo lleno de acción, un capítulo lleno mucha de enseñanza. Mucha enseñanza. El tiempo es corto, pero yo quisiera, pastor, que usted le dijera algo a los oyentes en 30 segundos. Algo que, aparte de estas 5 días, 5 lecciones, aparte de estos milagros, le sirviera a la vida personal de alguien. Bueno, apreciados, sería bueno que a partir de esta semana puedas decir, voy a dedicar más tiempo a orar. Segundo, pueda decir, yo quiero seguir a Dios de todo corazón y a dejar todo lo que me toque dejar. Eso para mí, al estudiar esta lección, fue muy importante. Tiempo de oración y disposición a dejar lo que tenga que dejar para seguir a Él. Amén. Mis apreciados hermanos y amigos, hemos estado estudiando este maravilloso libro, el Evangelio según San Marcos. Inevitablemente hay un mundo de conocimiento para colocar en práctica durante este trimestre.
no olvidemos cada mañana, aparte de la oración, abrir nuestro folleto de escuela sabática, abrir nuestras sagradas escrituras y conectarnos con Dios para que Dios nos hable. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastor, ¿qué tal si nos dirige en oración? Vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos para que podamos ser hombres de oración como tú nos lo enseñas durante el periodo de esta lección. Tú, siendo Jesús, Señor, el Hijo de Dios, sacaba tiempo para orar, y no poco. Registra que duró noches enteras orando. Ayúdanos a tener un mejor estilo de vida, de conexión contigo, donde podamos dedicar tiempo en conexión con Dios. Amén. Querido Padre, bendice a cada uno de los oyentes. Ayúdale, Señor, para que puedan desprenderse de lo que impide seguir a Jesús y que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ellos. En Jesús. Amén. Queremos agradecerles por haber estado conectados en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso de la escuela sabática e invitarles a una próxima emisión. Bendiciones. Dios les bendiga. Feliz día.